Hola, buenos días a todos. Siendo las 8 en punto, daremos inicio al Journal Shop del día de hoy, 6 de diciembre del año 2021. Agradezco a la doctora Rosa Laura por haberme asesorado para realizar esta sesión. Y revisaremos el primer artículo que lleva por nombre Adipocinas y autoinmunidad en artritis inflamatoria. Este artículo fue publicado en la revista Cells. Tiene un factor de impacto de 6.600. Fue publicado el 22 de junio del año 2021. Hasta el momento cuenta con 5 citaciones. Y su autora principal es Elena Neumann, que es investigadora en el Departamento de Medicina Interna y Reumatología de la Universidad de Gießen en Kerkhoff Klinik Bad Nauheim en Alemania. Su área de interés se enfoca en la reumatología y en la inmunología y cuenta hasta el momento con 108 publicaciones. Como introducción, primero nos hablan que las artritis autoinmunes inflamatorias primarias se dividen en dos grupos, que en una de ellas se incluye la artritis reumatoide y en el otro la espondiloartritis, en donde se incluye a la artritis psoriásica y a la espondilitis anquilosante. Vamos a ver que la artritis reumatoide es un trastorno que se caracteriza por una inflamación crónica grave, en donde se genera un daño articular irreversible. Por lo general, el patrón de afección de las articulaciones es simétrico, tiene una presentación clínica que es variable y hay una variedad de factores ambientales y mecanismos epigenéticos que están implicados en la patogénesis de la enfermedad. Y lo que sucede aquí es que se ocasiona una infiltración inflamatoria persistente del tejido sinovial que va a contribuir a la activación local de las células sinoviales con la liberación de factores proinflamatorios y de degradación de la matriz en el tejido y el espacio articular. Vamos a ver la desregulación de estos circuitos, o más bien, la desregulación de los circuitos inmunoendocrinos va a estar involucrada en el desarrollo de algunos trastornos metabólicos crónicos como puede ser la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, y estos van a jugar un papel importante en las enfermedades inflamatorias crónicas como lo son la artritis reumatoide y la artritis psoriásica. El comprender los mecanismos de regulación inmunológica y de la resolución de esta misma inflamación es crucial para el desarrollo de tratamientos que estén dirigidos para lograr y mantener la remisión o una baja actividad de la enfermedad. Y los mecanismos reguladores incluyen las citocinas, quimiosinas, hormonas, neurotransmisores y sus receptores que se encuentran en el tejido inflamado, pero también a nivel periférico, el tejido adiposo. Muchas de las enfermedades crónicas se caracterizan por una inflamación de bajo grado de larga evolución y debido a las alteraciones que pueden haber de los tejidos en el curso de la enfermedad, en ocasiones el organismo ya no es capaz de poder finalizar este circuito o este círculo vicioso inflamatorio y esto genera que haya un daño continuo con pérdida de la función y un deterioro de la calidad de vida de los pacientes afectados. Y bueno, empezando a hablar acerca del tejido adiposo y las adipocinas, vamos a ver que el tejido adiposo es clave en la regulación de la homeostasis energética, pero también es considerado un órgano endocrino debido a la gran cantidad de sustancias bioactivas que este secreta. Y estos factores se llaman adipocitocinas, que van a incluir a las adipocinas, a citocinas, a quimiosinas, factores del complemento y hormonas. Y bueno, vamos a ver que al existir un exceso de tejido adiposo, que esto lo podemos ver sobre todo en pacientes con obesidad, se genera el desarrollo de una inflamación de bajo nivel. Y bueno, estas adipocitocinas sobre todo se producen por el tejido adiposo blanco, y se han identificado alteraciones de estas adipocinas en un gran número de enfermedades inflamatorias, sobre todo en aquellas reumatológicas. Y se han investigado desde hace muchos años en el contexto de las enfermedades reumáticas, crónicas inflamatorias y también en las degenerativas, así como a nivel celular y a nivel de los tejidos. Y se ha encontrado que además estas tienen propiedades pro y antiinflamatorias y hasta el momento se acepta que juegan un rol en la enfermedad reumática inmunomediada y en la osteoartritis degenerativa. Empezando a hablar primero por la adiponectina, esta se codifica por el gen AdipoQ
es una adiposina antiinflamatoria y sus niveles se van a correlacionar de manera inversa con el índice de masa corporal. Vamos a ver que esta tiene una variedad de funciones biológicas centrales, encargándose de la biosíntesis de ácidos grasos, de inhibición de gluconeogénesis en el hígado, pero también a nivel de vasos sanguíneos, a nivel del corazón, páncreas, a nivel del tejido musculoesquelético y a nivel cerebral. Y vamos a ver que esta va a estar involucrada de manera activa en respuestas inflamatorias y va a afectar a una diversidad de tipos celulares. Lo que se ha encontrado en la artritis reumatoide es que sobre todo predominan los efectos inflamatorios, al contrario de lo que se ve en la diabetes mellitus tipo 2, en la aterosclerosis y en el síndrome metabólico, en donde sobre todo se han observado efectos antiinflamatorios. Ahora hablando acerca de la leptina, esta es codificada por el gen LEP. Es la principal adiposina que es producida por los adipocitos y su concentración se va a correlacionar de manera positiva con la masa de tejido adiposo blanco. Va a tener funciones centrales en el metabolismo y también va a jugar un papel importante en la inflamación, como podemos ver aquí en la imagen a la derecha, también a nivel óseo, regula la masa ósea, a nivel del corazón, a nivel pancreático, a nivel de la tiroides. Como mencionábamos, también participa en la activación de las células inmunes y se considera que es una proteína central en la regulación del apetito y la obesidad y se considera de manera general como una adiposina proinflamatoria. Esa también está involucrada en la inflamación de bajo grado y las respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas, se pueden ver afectadas por esta adiposina y su receptor se va a ver expresado en la superficie de la mayoría de las células inmunes. Y bueno, ¿qué es lo que se ha observado? A nivel de la inmunidad innata, se ha visto que participa en la fagocitosis, en la quimiotaxis de los macrófagos y monocitos, en las células dendríticas también, con la migración de las células dendríticas inmaduras, la quimiotaxis, a nivel de los neutrófilos, también para la liberación de radicales de oxígeno, igual para la quimiotaxis, en las células natural killer. Y por el otro lado, en la inmunidad adaptativa, también se ha visto que en las células H1 hay una vallalasa activa y también induce la secreción de interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa. Por el otro lado, inhibe a las células TH2 y de igual manera tiene otras actividades a nivel de las células C reguladoras, las células C vírgenes y las células TH17. Y la producción de la leptina va a ser inducida por citocinas proinflamatorias durante la infección aguda y durante la sepsis, y también se puede inducir durante la evolución de enfermedades autoinmunes inflamatorias crónicas. En el caso de la bisfatina, en la artritis reumatoide, este es un factor o también llamado factor potenciador de colonias de células pre-B. Es una proteína multifuncional que tiene la capacidad de promover la diferenciación de células B. Va a tener una actividad nicotinamida fosforibosiltransferasa y va a ser producida por tejido adiposo, por tejido hepático, también a nivel de la médula ósea y a nivel de músculo. La secreción es inducida por factores proinflamatorios también, por algunas otras quimiosinas, por la hipoxia y por la secreción de la misma bisfatina. Y lo que va a inducir son respuestas proinflamatorias a nivel de células endoteliales, mesangiales, a nivel cardíaco y a nivel de las células del sistema inmune. Y al momento se desconoce su receptor y los estudios demuestran que los efectos de esta se deben en parte a la actividad nicotinamida fosforibosiltransferasa. También se ha evidenciado que reduce de manera significativa la viabilidad y induce la apoptosis de los condrocitos en la osteoartritis, que involucra la vía de NF-kappa beta, así como la disminución de los microRNAs 140 y 146A y la expresión del microRNA LED7M. En el caso de la resistina, esta es una proteína monoimérica que es rica en cisteína, es producida de manera principal por los macrófagos en los humanos y se considera que es proinflamatoria ya que promueve el reclutamiento de células inmunes y la activación de células inmunes
porque es producida por los macrófagos y se describe que tiene un rol en el desarrollo de la enfermedad coronaria, la aterosclerosis, la diabetes mellitus tipo 2, la osteoartritis y la psoriasis. Sin embargo, también se ha encontrado que tiene algunos efectos antiinflamatorios a nivel celular y a nivel tisular. Por lo tanto, el efecto que pueda tener esta va a depender del tejido y la condición fisiopatológica que se esté estudiando. Y bueno, tiene un papel inmunomodulador en el contexto de las enfermedades reumáticas, entre ellas la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la osteoartritis. En el caso de la quemerina, los precursores de esta adipocina se van a activar después de la hidrolización por cisteínas o por proteasas de serina que nos van a dar diferentes isoformas escindidas. Esta sobre todo pues también va a estar involucrada en las respuestas inmunes, tiene un papel en el desarrollo de la aterosclerosis coronaria y en el síndrome metabólico, entre otras enfermedades. Se considera que tiene propiedades antiinflamatorias y esta actúa como un quimiotrayente para las células natural killer, macrófagos y células dendríticas. Hablando ahora acerca de la vaspina, esta va a pertenecer a una familia de inhibidores de serina proteasas. Está asociada con la resistencia a la insulina y con el síndrome metabólico, la aterosclerosis y la enfermedad cardiovascular. Esto se va a expresar también en piel y en músculo esquelético, y va a alterar la diferenciación de los adipocitos y la homeostasis de la glucosa. Y en el contexto de las placas ateromatosas coronarias, el fenotipo proinflamatorio de los macrófagos se ha visto que es suprimido. Pero bueno, esta va a estar involucrada en estas enfermedades, diabetes mellitus tipo 2, enfermedad cardiovascular, hipertensión, y el conocimiento limitado sobre la evaluación del rol específico de la vaspina en el contexto de la autoinflamación de la AR, pues aún es limitado, no se detalla a fondo. En el caso de la aumentina, es una glicoproteína que se une a los residuos de galactofuranocilo de los microorganismos y a la proteína de unión a la lactoferrina. Esta se va a expresar de manera principal en el tejido adiposo o mental y se encuentra que es abundante en el plasma de donantes sanos. Esta se considera que tiene efectos antiinflamatorios y efectos antiteratogénicos, que estos últimos han sido descritos en individuos obesos. Y además se ha visto una asociación negativa con la enfermedad inflamatoria intestinal y con el síndrome metabólico, lo que le confiere a este grupo de pacientes cierta protección cardiovascular. Hablando ahora acerca de la progranulina, la nesfatina y la lipocalina 2, se ha visto que la progranulina es un factor autocrino que promueve la diferenciación y la proliferación de los condrocitos, así como la osificación endocondral. Tiene efectos también pro y antiinflamatorios, y las propiedades antiinflamatorias van a estar sobre todo mediadas por la unión competitiva, los receptores del TNF. Va a ser producida por células como adipocitos, macrófagos y condrocitos. En el caso de la nesfatina 1, esta está involucrada en la inducción de la saciedad y en la homeostasis de la energía. Va a ser secretada por el hipotálamo también y actúa como un factor anorexigénico, y va a ser producido por el tejido subcutáneo y otros tejidos dentro del intestino, páncreas y testículos. En el caso de la lipocalina 2, esta es inducida por factores proinflamatorios como la interleucina 1 beta, los lipopolisacáridos y otras citocinas, así como la dexametasona y otras adipocinas también, como lo son la leptina y la adiponectina. Y la progranulina se considera que es un biomarcador potencial en enfermedades inflamatorias. Ahora hablando acerca de las adipocinas en la artritis reumatoide, la artritis reumatoide afecta al 1% de la población a nivel global, y esta se conoce por conducir a la pérdida de la función física de las articulaciones. Como sabemos, es una enfermedad autoinmune, crónica, sistémica, que se va a desarrollar en individuos que sean genéticamente susceptibles debido a la influencia de diferentes factores ambientales y mecanismos epigenéticos.
Este trastorno es bastante heterogéneo y tiene algunos mecanismos patogénicos dominantes, pero debido a esa misma heterogeneidad se considera que el tratamiento puede llegar a ser un desafío. Y la artritis reumatoide fue la primera enfermedad en ser evaluada en el contexto de las adiposinas y sus niveles sistémicos son comparados con aquellos en la osteoartritis degenerativa no inflamatoria y en los individuos sanos. Hablando ahora sí acerca de la adiponectina en la artritis reumatoide, vemos que esta presenta un aumento en el líquido sinovial de las articulaciones afectadas y también se ven niveles sistémicos que se asocian con la actividad y progresión de la enfermedad. Además, hay una correlación de la adiponectina con los niveles de la proteína C reactiva y se ha visto una mayor producción en el tejido adiposo de los pacientes que padecen artritis reumatoide versus aquellos que padecen osteoartritis. Y también se ha encontrado que hay un mayor riesgo para los sujetos obesos con niveles altos séricos de base para el desarrollo de la artritis reumatoide. Y bueno, con relación a los tratamientos que se han llevado a cabo, se ha encontrado que la respuesta al tratamiento del anti-TNF-alfa se asocia con una mejoría en pacientes que tienen niveles basales altos de adiponectina y el tratamiento con tocilizumab en pacientes con AR activa, a pesar de haber utilizado fármacos modificadores de la enfermedad sintéticos y o biológicos previos, se asoció con un aumento en la adiponectina total y de alto peso molecular, sobre todo al comienzo del tratamiento, disminuyendo en los meses 6 a 12. Y este mismo tratamiento también se ha evidenciado que induce una ganancia en la masa magra, mientras que la masa grasa se mantiene sin cambios. Y el baricitinib también se ha encontrado que disminuye los biomarcadores de inflamación sistémica, como lo son la interleucina 6, la proteína C reactiva y la adiponectina. Y también estudios han demostrado que a nivel celular, los fibroblastos sinoviales en la artritis reumatoide que están cultivados responden a adiponectina por la inducción de ciertos factores proinflamatorios, entre ellos la prostaglandina E2, interleucina 6 y 8 y las metaloproteinasas de matriz 1 y 13. La adiponectina de alto peso molecular se ha encontrado que induce la producción de esta interleucina 6 en monocitos humanos no estimulados, pero no activados por lipopolisacáridos, mientras que aquella de bajo peso molecular reduce la interleucina 6 y aumenta la interleucina 10 en monocitos que son activados por el lipopolisacárido. Y además he encontrado que promueve la diferenciación de células T vírgenes en células TH17 y contribuye a la inflamación sinovial, las erosiones óseas que dependen del receptor de esta adiposina. Aquí nada más en esta imagen, la intención de ponérselas aquí es sobre todo para ver que, bueno, tiene diferentes efectos para el reclutamiento y la activación de factores proangiogénicos, también para el reclutamiento de células proinflamatorias, la invasión del mismo tejido articular y la erosión y la destrucción cartilaginosa. También otros tipos de células como condrocitos, células endoteliales y linfocitos muestran una respuesta proinflamatoria a la adiponectina y esto sugiere un efecto proinflamatorio principal de manera local dentro de las articulaciones que se ven afectadas. Y la adiponectina pues va a activar de manera local a las células sinoviales, incluidas los macrófagos sinoviales, los fibroblastos sinoviales que se encuentran recubriendo las capas de las articulaciones, y también a las células endoteliales, al mismo tejido adiposo que se encuentra en las articulaciones adyacentes. En el caso de la leptina, se ha visto que hay un aumento de sus niveles sistémicos y estos se relacionan con la progresión y la actividad de la enfermedad. Sus concentraciones sistémicas se correlacionan con el porcentaje de grasa corporal y se asocia con los niveles sistémicos de leptina e interleucina 6, y esto confiriendo un riesgo cardiovascular. Y se ha visto también que en los fibroblastos sinoviales de la artritis reumatoide y de los fibroblastos sinoviales en la osteoartritis, la leptina induce la expresión de la interleucina 6, la interleucina 8, que van a involucrar a las vías de JAK2 y STAT3,
entre otras vías de señalización. Se ha encontrado también que los niveles elevados de leptina y de vaspinas sistémicas en la artritis reumatoide temprana, esto en comparación con los controles sanos, y otro estudio en pacientes con artritis reumatoide de 5 años de evolución, se demostró que el factor de necrosis tumoral alfa, así como la resistina y la leptina, se encuentran más elevados en aquellos pacientes que tienen una mayor evolución comparado a los que tienen una evolución un poco más corta. Y la duración de la enfermedad debe tenerse en cuenta al valorar este tipo de adiposina en la artritis reumatoide. Y bueno, se ha encontrado que el efecto a corto plazo del tocilizumab reduce la leptina posterior a la administración de este fármaco, y además se demuestra que el tocilizumab aumenta el peso corporal, así como la relación leptina-adiponectina en pacientes con artritis reumatoide. Además, se ha encontrado una asociación significativa de enfermedad cardiovascular en pacientes que tienen artritis reumatoide, y se sugiere que la leptina es un factor pronóstico confiable y un biomarcador que puede predecir las complicaciones cardiovasculares. Y algunos de los biomarcadores que se pueden utilizar para predecir la remisión sostenida se incluyen a la leptina, a la interleucina 6, a la amiloide sérico y a la PCR. En el caso de la bisfatina, vamos a tener que está involucrada en las respuestas proinflamatorias de los fibroblastos sinoviales en la artritis reumatoide, en los linfocitos, monocitos, condrocitos y células óseas. Se encuentran niveles aumentados comparados con los controles sanos y pacientes con osteoartritis. Hay una correlación entre la bisfatina sistémica y los marcadores inflamatorios como la PCR y la actividad de la enfermedad, y su expresión se va a asociar con un riesgo cardiometabólico adverso en esta patología, mostrando un aumento de la expresión de la amiloperoxidasa de matriz 2 con relación a esta adiposina. Se ha visto que la artritis inducida por colágeno en ratones deficientes en bisfatina hay una reducción de la destrucción ósea y también de la progresión de la enfermedad y la actividad inflamatoria, y además se demuestra que es necesaria para la osteoclastogénesis, y esto se debe sobre todo a su actividad nicotinamida fosforibosiltransferasa. Y se considera que la APO-866 es un inhibidor de actividad enzimática de la NAMT que conduce a una reducción de la gravedad de la artritis inducida por colágeno y la producción de factores inflamatorios. En el caso de la resistina, se han encontrado niveles más altos en aquellos pacientes con artritis de larga evolución, pero también en aquellos con una corta evolución comparado con los controles sanos, por lo que podemos ver que esto puede depender mucho de la duración y la enfermedad de la artritis reumatoide. Se expresa en el tejido y en el líquido sinovial de pacientes con AR comparado con los de OA, y los niveles elevados a nivel sinovial parecen correlacionarse con la actividad de la enfermedad y los parámetros inflamatorios, como pueden ser la interleucina 6 y el recuento de leucocitos. Pero todavía hay controversia en si los niveles de resistina sistémica se correlacionan con otros biomarcadores proinflamatorios como son PCR, VCG o TNF-alfa, y se ha encontrado que la inyección intraarticular en un modelo de ratón induce inflamación e hiperplasia en el tejido sinovial. Vamos a ver que los fibroblastos sinoviales en AR y los osteoblastos, macrófagos y células B van a expresar resistina en aquellas articulaciones que están afectadas, y los macrófagos, leucocitos de líquido sinovial o de las células o células mononucleares, y también los fibroblastos sinoviales van a liberar factores proinflamatorios y quimiosinas. Se ha visto que la terapia anti-TNF-alfa reduce rápido los niveles séricos de resistina en estos pacientes en estrecha asociación con la PCR. Y también se ha encontrado que hay una reducción de la expresión de las células TCD4 y monocitos CD14. El tratamiento con tocilizumab durante 24 semanas se encontró que aumenta los niveles de resistina de manera significativa, y se observó que el tratamiento con este mismo fármaco en la artritis reumatoide activa, a pesar de haber recibido fármacos modificadores de la enfermedad anteriormente, no genera cambios significativos en la resistina sistémica durante el seguimiento después de 12 meses, en contraste con la adiponectina. Y con relación a la resistina no se ha encontrado una asociación con el síndrome metabólico. Hablando ahora acerca de la quemerina, la avastina y la aumentina,
vamos a ver que la quemerina se ve aumentada en el líquido sinovial y sus niveles plasmáticos elevados se correlacionan con el índice de masa corporal y con la actividad de la enfermedad. Y las isoformas predominantes son la 115A, 156F y la 157S. Y se ha visto que se reducen sus niveles tras el uso de tocilizumab. Y bueno, los condrocitos y los fibroblastos sinoviales también expresan el receptor para esta. La estimulación de los RAFs y los WAFs por la interleucina 6 también es inducida por quemerina, quimiosinas, MP3 en estas células y por la interleucina 1 en condrocitos. Y esta induce que los fibroblastos sinoviales y los leucocitos migren. En el caso de la avastina se ha encontrado que hay un aumento de los niveles sistémicos y se asocian con inflamación. También se han encontrado niveles más elevados en la artritis reumatoide comparado con la osteoartritis, pero realmente no se ha encontrado una correlación con otros marcadores inflamatorios. Puede afectar a diferentes células en el desarrollo de la artritis reumatoide y se ha visto que los osteoblastos humanos van a estar protegidos de la apoptosis por la avastina y se demuestra que también la avastina inhibe la osteoclastogénesis y la actividad de los osteoclastos. Además, los estudios evalúan el papel de la avastina en el contexto de la artritis reumatoide. Sin embargo, hasta el momento la información que se ha obtenido sigue siendo limitada. En el caso de la aumentina, se ha encontrado que es menor en el líquido sinovial en los pacientes con artritis reumatoide en comparado con los pacientes con OA. Y la asociación de la aumentina sistémica con la PCR se ha evidenciado en los pacientes con artritis reumatoide. No se observan concentraciones elevadas en los tejidos al compararlo contra los pacientes que tienen osteoartritis y se sugiere que tiene efectos débiles en la artritis reumatoide y en otras células efectoras en respuesta a la aumentina. Y bueno, se concluye que la quemerina y la avastina muestran una correlación positiva con la inflamación y con la enfermedad progresiva. En el caso de la progranulina, la nesfatina y la lipocalina 2, en el caso de la progranulina, los niveles elevados en el líquido sinovial y en el suero de los pacientes se ven incrementado comparado con los pacientes sanos y los pacientes con osteoartritis. Hay una correlación con la actividad y la progresión de la enfermedad y la presencia de anticuerpos antiprogranulina se asocian con una mayor actividad de la enfermedad versus aquellos pacientes que tienen estos anticuerpos negativos. En el caso de la nefastina se asocia de manera positiva con el factor reumatoide y se correlaciona con las concentraciones de metaloproteinases de matriz 2 y no se ha encontrado que tenga una asociación con el IMC o la actividad de la enfermedad. Y en el caso de la lipocalina 2, se ha visto que su secreción es inducida en el tejido articular por diferentes factores, como aquellos mecánicos de carga y también por factores inflamatorios, pero también por adipocinas, sobre todo en los condrocitos. Y se ha visto que esta está aumentada en el líquido sinovial y en el suero comparado contra aquellos pacientes con osteoartritis, y el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 17 pueden inducirla a nivel de los osteoblastos. Su inducción en los neutrófilos por el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos se asocia con la proliferación de estas células sinoviales y con la infiltración celular. Sin embargo, se requieren aún de estudios adicionales que evalúen estas adipocinas para poder dilucidar el potencial de estos factores como biomarcadores y proteínas inmunomoduladoras. Y hablando en general de esta red de adipocinas que se encuentra en la artritis reumatoide, el aumento de la quemerina y la bisfatina sistémicas han mostrado una mayor especificidad para la AR. Tanto la bisfatina como la resistina alteran la expresión de los microARNs en los condrocitos y esto genera que haya una viabilidad reducida y una apoptosis aumentada, teniendo un papel importante en la erosión del cartílago. La leptina sérica y la adiponectina normalizada, la masa de grasa corporal son más altas de manera significativa al compararlo con aquellos pacientes sanos, y las concentraciones de adiponectina se correlacionan de manera positiva con el grado de destrucción ósea presente y las meloperoxidases de matriz sérica en contraste con la leptina.
y por lo tanto se sugiere que hay una relación de la adiponectina con la erosión ósea y ambas adipocinas en inflamación. El tratamiento con tocilizumab reduce efectivamente y de manera significativa la quemerina. Sin embargo, otro estudio ha encontrado que los niveles de adiponectina son altos al inicio de la AR, mientras que posterior al tratamiento con tocilizumab, estos niveles de recitina y la relación que existe entre la leptina y la adiponectina aumentan. En contraste, los niveles de adiponectina ajustados al índice de masa corporal disminuyen y los niveles de leptina se mantienen sin cambios. En cuanto a las conclusiones del autor, en los últimos años se demuestra que los factores producidos en altas cantidades por el tejido adiposo y los adipocitos contribuyen a procesos inflamatorios no solo en la artritis reumatoide, pero también en otras enfermedades autoinmunes. Como sabemos, las enfermedades autoinmunes son muy heterogéneas y llevan la necesidad de establecer diferentes opciones de tratamiento. Y debido a las funciones antiinflamatorias y proinflamatorias que pueden existir de manera parcial en algunas adipocinas, es particularmente difícil evaluar una función específica en una enfermedad tan compleja y donde hay muchos factores involucrados como es la artritis reumatoide. Y el alto interés en la evaluación del papel de las adipocinas en la inflamación sinovial, así como en el cartílago y la erosión ósea, que conduce a la destrucción progresiva de las articulaciones, es visible en un gran número de estudios realizados de manera reciente, y esto contribuye al conocimiento sobre el rol de las adipocinas en la autoinmunidad, así como en la fisiopatología de enfermedades crónicas inflamatorias como es la AR. En cuanto a mis conclusiones personales, el tejido adiposo es un regulador importante en múltiples procesos, incluida la inflamación. Como ya vimos, las adipocinas son una familia diversa de mediadores con una amplia gama de acciones que influyen sobre la respuesta del sistema inmunológico, y el conocimiento a detalle de las funciones anti- y proinflamatorias de cada una de estas en la compleja fisiopatología de la artritis reumatoide nos brinda no solo nuevos biomarcadores, sino también posibles terapias blanco para la modificación de los niveles circulantes de estas adipocinas en este grupo de pacientes en particular. Y pasando a hablar del segundo artículo titulado Vasculitis, autoinmunidad y citocinas, cómo el sistema inmune puede dañar al cerebro. Este artículo fue publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health. Tiene un factor de impacto de 3.390. Fue publicado en mayo de este año. Al momento no cuenta con citaciones y su autora principal es Alessandra Tesser, quien tiene un postdoctorado en investigación, laborando en el Instituto Pediátrico Burlo Garofolo en Trieste, Italia, teniendo su área de interés principal es la expresión génica, y hasta el momento cuenta con 18 publicaciones. Muy bien. Y hablando acerca de la introducción de este artículo, la evidencia creciente muestra que varios trastornos neurológicos tienen una causa o una base inmunopatológica. Y las terapias inmunodirigidas se proponen cada vez más en el campo de la neurología. Se han utilizado de manera anterior inmunoglobulinas intravenosas o anticuerpos anti-CD20 para tratar diversas enfermedades, y también hasta el momento se tienen para su uso algunas moléculas pequeñas permeables que son algunas moléculas pequeñas que son permeables a la barrera hematoencefálica, que se encargan de eliminar a los linfocitos B patógenos que se encuentran de manera intracerebral. Y las células T también pueden llegar a ser atacadas por diversos medicamentos, esto sobre todo en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Y a pesar de la evidencia que existe hasta el momento, los tratamientos inmunológicos dirigidos en el campo de la neurología son a menudo controvertidos, aunque existen algunos que pueden ser, que son inmunomoduladores y que están aprobados para su uso. Entre ellos tenemos al interferón, a medicamentos que van dirigidos contra los inhibidores JAK involucrados en el interferón. Tenemos también otro tipo de anticuerpos monoclonales que tienen como objetivo blanco el factor de necrosis tumoral alfa y también al receptor de interleucina 1. Es necesario un mejor conocimiento de los mecanismos que se involucran en estas enfermedades para el uso racional de inmunomoduladores en ensayos clínicos controlados. Y desde un punto de vista patogénico, las enfermedades neurológicas inmunomediadas se pueden deber
a al menos 4 afecciones principales, entre ellas los trastornos monogénicos con hiperinflamación y autoinmunidad, los trastornos neurológicos posteriores a la infección, aquellos trastornos autoinmunitarios paraneoplásicos y los trastornos idiopáticos inmunomediados, y en los que nos centraremos son los trastornos monogénicos con hiperinflamación y autoinmunidad. Y bueno, ¿cuáles son las enfermedades que se incluyen? Tenemos el síndrome de Aicardi-Goutieres, tenemos también a la vasculopatía de inicio en la infancia asociada a STING, a la deficiencia de la desaminasa de adenosina 2 y también al síndrome autoinflamatorio asociado a la criopirina, en donde esta tabla resume de una manera muy sencilla cuáles son los genes implicados, que hablaremos un poquito más adelante de ellos, las señales o las señalizaciones que están afectadas, el interferón 1, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta y las características clínicas principales y el involucro neurológico que hay en cada una. Y bueno, en esta revisión, los trastornos monogénicos de los que hablaremos se van a discutir como modelos que están simplificados para poder correlacionar la patología inmunológica y los tratamientos dirigidos. Empezando primero con los trastornos cerebrales relacionados con el interferón y acerca del papel del interferón tipo 1 en la respuesta inmunitaria a los ácidos nucleicos, se ha visto que hay la activación de un sensor intracelular que reconoce ácidos nucleicos extraños o propios y resulta de una respuesta inflamatoria que está controlada por la producción del interferón tipo 1, que se incluye al interferón alfa y al beta. Y hay varios componentes que están implicados para esta vía de la señalización. Se ha identificado que hay un sensor de ADN intracelular en la sintasa del CGAS, que viene siendo esta. Una vez que se activan por los ácidos nucleicos que se encuentran en el citosol o en el citoplasma, este sensor va a catalizar la producción de GMP-AMP cíclico, que va a ser un segundo mensajero que va a activar la señal o la vía de STING. Y esas señales se van a transmitir después sobre una sinasa denominada TBK1, que va a inducir posteriormente la producción de interferón y va a actuar sobre factores reguladores del interferón 3 y el interferón 7. Y la unión del interferón a su receptor va a inducir la fosforilación y la activación de las sinasas de JAK con una activación y un reclutamiento subsecuente del STAT para poder posteriormente transcribir genes estimuladores por el mismo interferón. Y bueno, esta estrategia de defensa va a representar un arma de doble filo, ya que la acumulación citoplasmática puede resultar en una respuesta inflamatoria que es aberrante, y esta puede incluso amplificarse en presencia de una maquinaria defectuosa para la eliminación del ácido nucleico, y esto siendo en el caso de la deficiencia de las nucleáceas celulares. La inflamación sostenida que va mediada por el interferón va a aumentar la activación de células dendríticas, la maduración de células plasmáticas y la producción de autoanticuerpos, y todo esto va a favorecer el desarrollo de trastornos de autoinmunidad que se asocian con el interferón. Entre ellas tenemos al lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis, el síndrome de Sjögren. Y se considera que las interferonopatías de tipo 1 van a ser un grupo de trastornos mendelianos que se deben a alteraciones en el reconocimiento y o en la eliminación de ácidos nucleicos que van a provocar una estimulación aberrante de las vías del interferón 1 con la consecuente aparición de la enfermedad. Y al compartir estos aspectos significativos de la cascada patogénica, los fenotipos clínicos de los trastornos monogénicos infecciosos y multifactoriales pueden en dado caso superponerse. Empezando primero con el síndrome de Aicardi-Goutieres y otras interferonopatías con afección cerebral. Este síndrome fue descrito por primera vez como una encefalopatía progresiva de inicio temprano que se distingue por niveles altos en suero y en líquido cefalorraquídeo de interferón tipo 1, esto en ausencia de infecciones prenatales.
y ha sido clasificada como la principal o la primera interferonopatía monogénica de tipo 1 que demuestra mutaciones patogénicas en genes asociados con la eliminación defectuosa de estos ácidos nucleicos que se pueden encontrar en el citoplasma de diferentes células. Tenemos el TREX1, el RNA-SH2A, entre otros. Esas son las mutaciones genéticas principales, o también debido a un control alterado de la cascada del interferón 1. Y el interferón se relaciona con la alteración de los niveles de expresión génica de proteínas que están implicadas en la estabilidad de la sustancia blanca del cerebro y la disminución de la expresión de factores proangiogénicos y citocinas. Después de la clasificación de este síndrome, otros trastornos también relacionados con el interferón se han asociado con involucro cerebral, y a pesar si las manifestaciones neurológicas no forman parte del cuadro clínico típico, en la vasculopatía asociada a STIN con inicio de la enfermedad o SAVI, se reportan algunos casos en donde puede estar involucrado el sistema nervioso central. Saldaña et al. Describen una mutación peculiar en STIN que resulta con un fenotipo de SAVI inusual, sin que se tenga vasculitis cutánea y aumento de los marcadores de inflamación sistémica, pero sí con la aparición de infecciones oportunistas y un retraso del desarrollo con una mejoría lenta. Por otro lado Seo et al. Reportan la experiencia de un niño coreano con inflamación sistémica canónica y lesiones cutáneas, pero también con la evidencia de infartos cerebrales revelados por imágenes de resonancia magnética. En cuanto a las experiencias terapéuticas, al momento se cuentan con inhibidores de JAK, que son pequeñas moléculas que van a inhibir la transmisión de señales cascada abajo de varias citocinas y se distinguen por una afinidad a diferentes JAK. Hoy en día están autorizadas 4 moléculas para su comercialización y uso en seres humanos. Entre ellos tenemos el tofacitinib, que va dirigido hacia el JAK 1, 2 y 3, y el baricitinib, upadacitinib y ruxolitinib para el JAK 1 y 2. En el caso del tofacitinib, inhibe las señales del interferón y de la interleucina 6 de tipo 1 y 2. Y en el caso de los efectos que tiene a nivel del JAK3, reduce la actividad de manera significativa de citocinas y la activación de linfocitos de todas esas interleucinas. Y bueno, ¿qué es lo que se ha obtenido hasta el momento con su uso? Con el baricitinib se ha encontrado que hay una mejoría parcial en la función neurológica en sujetos afectados por este síndrome de Chiari-Goutieres. Y en el caso del ruxolitinib, en el síndrome de SAVI también se ha utilizado, pero se ha encontrado que hay un mayor riesgo de infecciones. La mayoría de los autores concluyen que se necesitan aún más estudios para determinar el equilibrio adecuado entre la eficacia y la seguridad de estos inhibidores de JAK, y otros medicamentos que también tienen un potencial prometedor en las interferonopatías son los antimaláricos, y el reposicionamiento de estos fármacos se debe al descubrimiento de su mecanismo de acción, que puede interferir en muchos niveles con la producción del interferón 1. Y bueno, los autores de este artículo nos describen un caso clínico de un producto de 40 semanas de gestación, cursando con un embarazo normoevolutivo obtenido por parto vaginal, sus padres siendo originarios de Marruecos sin tener consanguinidad, y mencionan ellos que al tercer mes de vida este paciente se valora por hipotonía axial, reflejos arcádicos persistentes, movimientos espontáneos pobres, hipertonía de miembros inferiores y microcefalia secundaria, y se evidencia en varias ocasiones por estudios de imagen de resonancia magnética cerebral, la evidencia de leucoencefalopatía subcortical con calcificaciones en ganglios basales, pontinos y capsulares, además de atrofia cerebral difusa asociada. Y al tenerse estos datos, se sospechó acerca del síndrome de Chiari-Goutieres, en donde se encontró una mutación sin sentido del exón 7 y de los exones 2 a 5 en el gen TREX1, y también una mutación en la hermana mayor de esta pacientita, que fue finada por una neumonía a los 12 años de edad. Además, se encontró también niveles elevados de interferón en suero, y al realizarse el tamizaje para verificar si había algún dato de autoinmunidad, no se encontró. Y en la evolución de este paciente, a partir de los 4 años, empieza a presentar convulsiones focales clínicas con evidencia por electroencefalograma, presenta retraso psicomotor con deterioro cognitivo grave, espasticidad
de miembros superiores e inferiores, alteración de la coordinación de la mirada, y se reporta que hoy en día el paciente tiene 6 años, inició de manera reciente la terapia antiespástica con baclofeno y realiza fisioterapia, y hasta el momento se han controlado de una forma importante las convulsiones con el ácido valproico. Y bueno, en el caso de la relevancia para los trastornos multifactoriales, en este caso lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico, se ha visto que, y como ya sabemos, es un síndrome autoinmune e inflamatorio complejo que se caracteriza por un amplio espectro de manifestaciones clínicas, entre ellas erupción cutánea, artritis, alteraciones renales y hematológicas, y su patogénesis depende de varios mecanismos, como podemos ver aquí: función del complemento defectuosa, producción de autoanticuerpos, entre otros. Y él se consideró ser la primera enfermedad no infecciosa que se asocia a un aumento en la producción del interferón de tipo 1, encontrándose en niveles elevados de esta en el suero y en el líquido cefalorraquídeo de los pacientes. Y una proporción significativa de sujetos con lupus eritematoso sistémico pueden llegar a desarrollar síntomas asociados con participación del sistema nervioso central, que se denomina lupus eritematoso sistémico neuropsiquiátrico. Y el daño peculiar y más frecuente que se ha evidenciado es la vasculopatía trombótica de vasos pequeños cerebrales. Y se cree que esto sea probable a que hay una mayor penetrancia de los autoanticuerpos, sobre todo los antifosfolípidos, a través de la barrera hematoencefálica, y que estas desencadenan la producción de diferentes citocinas proinflamatorias y provoca y empeora el daño endotelial, y esto a la vez también aumenta la entrada de los anticuerpos, generando aún mayor daño. La diversidad de síntomas neuropsiquiátricos y sus manifestaciones inespecíficas van a dificultar tanto la atribución directa de lupus y la discriminación entre eventos de lupus primario o secundario. Y el conocimiento incompleto del mecanismo patogénico, aunado a la falta de un método diagnóstico de tipo estándar de oro, hace que el tratamiento de estos pacientes sea aún más complicado. Pasando ahora a hablar acerca de los trastornos cerebrales relacionados con el TNF. Tenemos a la deficiencia de adenosina desaminasa 2 y síndromes de vasculitis monogénica que tiene afectación cerebral. Como sabemos, las vasculitis son un grupo heterogéneo de trastornos que se deben a la inflamación de los vasos sanguíneos y pueden resultar en una lesión vascular de los tejidos y los órganos en donde esté involucrado el daño. Va a tener una variedad de síntomas clínicos que depende del tipo y la ubicación de estos vasos afectados, y se puede desarrollar como una enfermedad espontánea, como una reacción a medicamentos, a infecciones crónicas, o como parte de enfermedades autoinmunes complejas como la artritis reumatoide o el lupus. Y la presencia de autoanticuerpos patógenos desencadena la activación del endotelio, y esto por medio de la vía de la interferencia fisiopatológica entre macrófagos cerebrales, plaquetas y células endoteliales, y esto va a generar que haya un círculo vicioso de activación de células inmunes y secreción de mediadores proinflamatorios, sobre todo interferón 1 para LES, AR y también en el caso del TNF-alfa. Y en 2014 se describe el primer ictus temprano monogénico y que cursa también además con enfermedad vascular, en donde en este paciente el paciente cursó con manifestaciones neurovasculares de accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico con inflamación sistémica y evidencia de inmunodeficiencia leve. Estas enfermedades son debidas a la mutación en el gen CESR1, que es la región del cromosoma del síndrome del ojo de gato candidato 1, que codifica para la proteína ADA. Y se conoce que la ADA2 va a tener un papel crucial en el equilibrio del repertorio de monocitos M1 proinflamatorios y M2 antiinflamatorios. Y esta deficiencia de ADA va a estar asociada con una reducción de los macrófagos de tipo M2, que son antiinflamatorios, y todo se va a polarizar hacia un ambiente proinflamatorio que genera pues un aumento de citocinas proinflamatorias con daño endotelial y con posterior fibrosis. Las experiencias terapéuticas que se han tenido hasta el momento es que a pesar de los resultados satisfactorios que se encuentran de manera parcial con fármacos inmunosupresores, los agentes anti-TNF como etanercept, adalimumab e infliximab son considerados de primera elección para el tratamiento de la deficiencia de adenosina desaminasa 2, y se ha encontrado que hay un efecto a largo plazo en el control de todas sus manifestaciones.
Y teniendo en cuenta que, que la proteína ADA se secreta a partir de las células mieloides, que son derivadas de la médula ósea, el trasplante de células madre hematopoyéticas se considera un tratamiento razonable y ha sido propuesto sobre todo en enfermedades que se asocian con inflamación medular significativa e inmunodeficiencia. También aquí nos muestran un caso de un paciente de una niña que ingresa a los 5 años por lesiones cutáneas, circulares y elevadas, dolorosas en miembros inferiores que se atribuyeron a una vasculitis indeterminada. Y durante los primeros años de vida presenta episodios recurrentes de fiebre inexplicable y reactantes de fase aguda elevados. Recibió tratamiento con gamma-globulina, metrotexato, y estos no lograron controlar los síntomas. Y en los siguientes años persistió presentando episodios de fiebre y vasculitis. A los 7 años de edad se describe que presenta diplopía con ptosis palpebral, elevación de reactantes de fase aguda y libido reticularis. Al examen neurológico con afección del tercer par craneal. En la resonancia magnética se evidencia una pequeña lesión isquémica que nos habla acerca de un accidente cerebrovascular previo. Y entre los antecedentes se encuentra que tiene una alta recurrencia de accidentes vasculares de autoinmunidad por el lado materno. En el caso de sus laboratorios no se encontraron anticuerpos antifosfolípidos u otros autoanticuerpos relevantes relacionados con la vasculitis. Y esta pacientita tuvo un tratamiento exitoso con bolos de metilprednisolona y ciclofosfamida, además de tratamiento antiagregante. Y de manera posterior se evidenció que tenía una deficiencia del DADA2 según la mutación homocigota T360 en el gen que mencionábamos, y en este paciente pues se propuso una terapia anti-TNF. Por otro lado, también tenemos a las vasculitis asociadas a la enfermedad de Behçet, y esta suele ocurrir con lesiones mucocutáneas, úlceras urogenitales y patrones variables de manifestaciones vasculares, oculares, articulares y gastrointestinales. No se conoce en sí la etiología específica, pero se piensa que hay una posible contribución de varios mecanismos patogénicos que pueden explicar la conformación de distintas formas de la enfermedad, lo que lleva a algunos pacientes a desarrollar condiciones reumatológicas como LES o síndrome de Sjögren, mientras que otros pacientes permanecen sin tener un diagnóstico definitivo. Y también se menciona que se podrían describir superposiciones entre algunos casos de enfermedad de Behçet y lupus eritematoso sistémico pediátrico debido a los genes que causan, los genes causantes que pueden ser la base de estas condiciones, como son en el caso de la haploinsuficiencia 20 en el gen TNFAIT3. Y bueno, en el caso de esta enfermedad hay una vasculitis crónica que va a involucrar diferentes vasos y los endotelios van a ser dañados por una sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, en parte por la infiltración de neutrófilos, lo que va a dar lugar a ciertas alteraciones en la coagulación y puede llegar a generar trombosis. Y también hay varios estudios que apoyan un papel crucial para la activación anormal de linfocitos y monocitos con liberación crónica del TNF en las vasculitis por enfermedad de Behçet. Y la afectación neurológica, o también llamada neuroenfermedad de Behçet, es poco común, ocurre con manifestaciones que van más allá de las cefaleas, pero también incluyen meningitis, hemiplegia, trombosis del seno venoso, hipertensión intracraneal y síntomas psiquiátricos. Y aunque se proponen una gran variedad de medicamentos para esta enfermedad, los inhibidores de TNF demuestran ser útiles de manera particular en aquellos casos donde hay afectación ocular y del sistema nervioso central. Y por último, para hablar de los trastornos cerebrales relacionados con la interleucina 1, tenemos el síndrome periódico asociado a creatinina o CAPS y meningitis aséptica, que el CAPS va a incluir 3 fenotipos con diferente gravedad, desde el síndrome autoinflamatorio familiar por frío de menor gravedad, el síndrome de Muckle-Wells y la enfermedad multisistémica inflamatoria neonatal. En este se cursa con inflamación sistémica, fiebre, manifestaciones locales en piel, articulaciones, músculos y sistema nervioso central, y cada subfenotipo puede tener algunas características peculiares. Y aquí hay una mutación de ganancia del gen LRP3 que va a codificar la criopirina, que va a ser importante para los complejos intracelulares conocidos como los inflamosomas, y los efectos de este gen van a resultar que el inflamosoma se convierta en un inflamosoma hiperactivo y que libere de manera desregulada interleucina 1. Aquí el grado de afectación van desde cefaleas leves hasta hipocosia progresiva, meningitis séptica crónica y retraso mental, y teniendo en cuenta que la acción inflamatoria fuerte de la interleucina 1 beta
se sugiere que la acción de la interleucina 1 va a estar relacionada con la neurodegeneración típica de la esclerosis múltiple, y es muy posible que esta citocina también se relacione de manera estricta con lesiones cerebrales que se encuentran en pacientes con síndrome de CAPS. En cuanto a las experiencias terapéuticas, aún siguen en desarrollo fármacos específicos para inhibir de manera directa a este NLRP3, y los tratamientos para CAPS se centran sobre todo en los inhibidores de interleucina 1 como anakinra y canakinumab, cada uno bloqueando diferente parte los receptores de la interleucina 1. Y si bien anakinra es un fármaco permeable a la barrera hematoencefálica, se cree que el canakinumab sí llega al sistema nervioso central, pero solo en situaciones inflamatorias. Y hasta el momento se reporta que estos dos biológicos tienen eficacia y seguridad reportada y pocos efectos secundarios, como pueden ser infecciones, y los pacientes que reciben este tipo de tratamientos presentan una mejoría rápida. También nos describen un caso de un paciente que cursa con cinca. Es una femenina de 7 años que presenta una erupción cutánea de urticaria que inicia después del nacimiento y se acompaña posteriormente de picos febriles y un antecedente de artritis de la rodilla, teniendo también la presencia de fascias como protuberancia frontal y puente nasal bajo, en donde se menciona que estaba recibiendo corticosteroides y mientras lo recibía, los síntomas disminuían, pero presentaba recaídas tras su suspensión. En esta paciente se encontraron reactantes de fase aguda elevados, y durante el seguimiento se encontró también que cursaba con cefaleas asociadas con papiledema y atrofia cerebral leve en la resonancia magnética. En las pruebas de audición se encontró que tenía sordera perceptiva y presentó un crecimiento excesivo de la rótula, que es un signo de gran apoyo para cinca. Y bueno, de manera posterior se pudo hacer el diagnóstico molecular de esta paciente, donde se encontró una mutación heterocigota con mosaicismo somático en el gen del NLRP3, y se inició un tratamiento específico con anakinra, en donde hubo un control contal de los síntomas autoinflamatorios. Y bueno, se ha descrito en otros casos de la literatura también que el inicio temprano demuestra que la terapia de bloqueo de la interleucina 1 puede incluso llegar a revertir la mayoría de los problemas relacionados con complicaciones de la enfermedad, incluida la sordera, que en ocasiones, como mencionábamos, es irreversible. Y bueno, la relevancia que tienen estos trastornos cerebrales relacionados con la interleucina 1 con trastornos neurológicos multifactoriales. Tenemos el síndrome de epilepsia relacionada con infecciones febriles o FIRES, que aparece como una encefalopatía aguda de etiología desconocida. Se desarrolla en niños y adolescentes que previamente eran sanos, esto después de un cuadro febril. Por lo general cursan con confusiones focales recurrentes, y esto conduce a un declive de la memoria, la cognición y el comportamiento. Incluso se describen que pueden generarse trastornos psiquiátricos con discapacidad motora, incluso evolucionar a un estado vegetativo o muerte. Y el mecanismo patogénico aún no se clarifica y no se identifica ningún agente infeccioso, pero el hallazgo de las citocinas preinflamatorias del líquido cefalorraquídeo apoya una patogénesis que es mediada por el sistema inmune. Y bueno, el potencial de las terapias inmunomoduladoras se consideran cada vez más y se aplican ciertas estrategias para poder modular el sistema inmune con anakinra o con tocilizumab. Como conclusiones del autor, se mencionan que los trastornos neurológicos se asocian cada vez más con una causa inmunopatológica. El conocimiento de cómo el sistema inmune puede dañar al cerebro ayuda a poder elaborar una estrategia para contrarrestar el mecanismo disfuncional que está involucrado, y es de suma importancia identificar de manera correcta la ruta que está alterada para poder utilizar la molécula correcta y poder bloquear esto. El perfil de citocinas en sangre y líquido cefalorraquídeo puede representar una ayuda valiosa que respalde el diagnóstico y el tratamiento, y se podría considerar que las desregulaciones inmunológicas monogénicas con manifestaciones neurológicas como modelos pueden desentrañar y profundizar los mecanismos patógenos subyacentes que pueden ser compartidos por diversos trastornos neurológicos multifactoriales, y por lo tanto estos pacientes con estos diagnósticos podrían beneficiarse de un tratamiento que esté dirigido con inmunomoduladores específicos. Y en cuanto a mis conclusiones personales, la medicina de precisión en la neurología se ve impulsada por una mejor comprensión de la enfermedad y el uso racional de inmunomoduladores en estudios de investigación. El estudio de estos modelos monogénicos aporta grandes ventajas para dilucidar los mecanismos patogénicos que pueden reproducirse en modelos in vitro e in vivo en animales,
Y esos trastornos monogénicos proporcionan una herramienta que es bastante valiosa para poder estudiar los mecanismos de daño cerebral, neuroinflamatorio y autoinmune y poder comprender e incluso poder tratar algunos trastornos neurológicos multifactoriales. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.